La operación fue denominada Aurora. Se incautaron, reiteramos, 420 kilos de cocaína en esta fiesta clandestina y el valor de esa droga en el mercado internacional asciende a 2,9 millones de dólares americanos según las informaciones de la Secretaría Nacional Antidrogas. Así que vamos a ir hablando más adelante también de esto. Ahora estamos ya en línea con el abogado Nelson López. Él es representante de Reinaldo Javier Cucho Cabaña, quien está acusado en el marco del operativo Berilo. Todavía no se pudo hacer la audiencia preliminar. Él está privado de su libertad hace 4 años y 4 meses, un par de días más tengo entendido. Y en ese sentido es que ellos han presentado una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y queremos saber los detalles de esa denuncia presentada. Doctor, buenas tardes, ¿cómo estás? Lucas, a tu amable audiencia también. Bien, bien, doctor. Estamos aquí con Sebastián Saavedra y estábamos tratando de profundizar un poco sobre esta denuncia que presentaron, tengo entendido, ya la semana pasada ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y en esa denuncia dan los nombres incluso de los que serían los responsables de la violación de varios derechos, principalmente el de la libertad, en contra de tu defendido, doctor. Asimismo, Lucas, ya hemos presentado la denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por violación del derecho a la libertad del señor Reinaldo Javier Cabañas. Y en ese Y sentido, sí, bueno, sí, doctor, te escuchamos. no, y bueno, ahora vamos a esperar que se dé trámite a esa denuncia, se investigue el hecho, porque la Comisión Interamericana lo que hace es investigar, ¿verdad? eh, la, la denuncia y luego seguramente se va a decidir si corresponde a recurrir ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Yo creo que se va a dar en algún momento porque el hecho es innegable que ocurrió, y no solamente ocurrió, sino sigue ocurriendo porque es permanente. Claro, y mencionan incluso, doctor, que tu defendido ya está privado de su libertad desde hace más de 4 años y 4 meses. Y como ejemplo, mencionaban que en otros casos similares, los procesados fueron beneficiados con salidas o en realidad con medidas menos gravosas que la prisión preventiva, pero en el caso de tu defendido eso no se aplica, doctor. No, así mismo, no se aplica, se le niega sistemáticamente cualquier derecho. Es más, en una ocasión, o sea, en la revisión que yo planteé ante el juzgado penal de garantía, la doctora Alicia Pedrosa había dicho que él no podría luego, bajo ningún momento, ni siquiera con fianza real, salir, porque los bienes incautados son numerosos, dice, ¿verdad? Ujú. Son demasiados, ¿verdad? Entonces, yo en el recurso de apelación había rebatido ese argumento, señalando de que si ya han incautado, ¿cuál es la necesidad de precautelar más, ¿verdad? Cuando que la medida cautelar de carácter personal no tiene una finalidad de reparación, en el sentido de que en una condena se establezca que tiene que reparar un daño determinado que ni siquiera está establecido en la acusación de cuánto estamos hablando, ¿verdad? Y bueno, esas son las injusticias con las que él hoy se está enfrentando. ¿Y qué es lo que podría resolver, doctor, en un escenario favorable, digamos, a esta presentación que han hecho la Comisión Interamericana? Ellos pueden decir que es ilegal, digamos, esta prisión preventiva de tu defendido como una condena anticipada, incluso como ya mencionaba en anteriores oportunidades el doctor Filemón Mesa. ¿Qué podría resolver la Comisión y por sobre todo si una eventual resolución podría, digamos, tener efecto en la jurisdicción de nuestro país? Sí, claro que sí, claro que sí. De hecho, la comisión inclusive de oficio puede tomar medidas cautelares en el sentido de ordenar al Estado paraguayo el cese de esta violación, ¿verdad? Ujú. Y no solamente eso, sino si se llega a abrir un proceso ante la Corte Interamericana, seguro estoy que Paraguay va a ser condenado a reparar el daño integral al señor Reinaldo Javier Cabaña por haberlo
mantenido en libertad en forma ilegal, porque acá tenemos que ser claros. La libertad, la privación de libertad del señor Javier Cabañas hoy en día es ilegal, no se sustenta en ninguna ley porque el artículo 236 del Código Procesal Penal está vigente, es demasiado claro y no admite duda de que él no podía seguir privado de su libertad. ¿Y todo esto tiene algún plazo, doctor? ¿La comisión podría expedirse en un plazo estimado o esto ya depende de las Y, autoridades de y, esta comisión? depende porque hay sentencias que salen después de mucho tiempo, otros no tanto, pero realmente depende de ellos, pero sí o sí se pronuncian y hay antecedentes muy importantes en relación a este mismo tema, como el caso de Romero Ferri versus Argentina Ujú. en el año 2019, es muy reciente, que Argentina fue condenada justamente por haber excedido el plazo razonable en cuanto a la prisión preventiva de ese señor, ¿verdad? Sí. Y bueno, doctor, Nosotros tenemos que aprender a respetar la ley. Estamos en un Estado de Derecho y el artículo ujú. 127 de la Constitución pues dice que la ley se cumple, no se discute. Y lo que se menciona, doctor, principalmente es que ya se ha cumplido aquí el tiempo mínimo, el plazo mínimo que establece el código respecto al tiempo de duración de la prisión preventiva, ¿verdad? Creo que el artículo 236 puede ser, doctor. 236. El artículo 236 habla de tres supuestos que no puede exceder la prisión preventiva. Uno es la pena mínima, ¿verdad? Otro es eh, el plazo equivalente a la duración del procedimiento y el otro es 2 años. Ujú. Pero lo que los jueces y la corte leen es la primera parte del artículo nomás donde dice la pena mínima, pero no leen la totalidad del artículo. ¿Por qué? Porque no les conviene, ¿verdad? A ellos políticamente les conviene. Por eso que el señor Cabañas hoy en día es un preso político, dejó ya de ser un preso común, un preso que tenga una connotación jurídica, sino una connotación política. Y eso es lo que refieren justamente, doctor, respecto a este tiempo. Él ya está por cumplir incluso los 5 años. Faltan pocos Sí, meses para cinco, que se dé eso. claro, faltan pocos meses, ¿verdad? Y imagínense, él puede llegar a cumplir la pena mínima 5 años, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el tipo penal dentro del cual está incursa su conducta en la acusación es de 5 a 15. Pero imaginemos que le salga una condena de 7 años y medio, la mitad, ¿verdad? Ujú. Hoy en día él podía haber ya tenido derecho a libertad condicional o algún otro beneficio que acuerda el Código de Ejecución. Pero de todo eso está siendo privado de esos derechos. ¿Por qué? Porque se lo mantiene en condición de prevenido, en donde no es el beneficiario de ninguno de esos que le estoy citando en el Código de Ejecución. ¿Por qué? Por el simple hecho de no estar condenado. Claro, y uno ve difícil incluso, doctor, que se pueda realizar el juicio. Ya pasó mucho tiempo. La acción de la fiscalía también, en cierta manera, dilató bastante el proceso y ahora estamos ya a prácticamente 5 años, falta muy poco para que se cumpla ese tiempo y todavía no se pudo hacer la audiencia preliminar, doctor. O sea, es difícil No que sé, se lo juzgue todavía. y probablemente no se haga todavía. Nosotros queremos que se haga. ¿Por qué? Porque a mi Ujú. cliente pues no le conviene en su condición de privado de libertad que esto se demore, ¿verdad? A él le Claro. conviene que se haga. Pero hay una cantidad inmensa de procesados quienes están afuera, entonces a ellos sí no le conviene, ¿verdad? Doctor, Entonces, sí, ¿plantearon o van a plantear alguna revisión nuevamente durante esta feria judicial o van a esperar respuesta por parte de la comisión? no, nosotros vamos a seguir intentando acá ahora, no podemos tampoco tirar la toalla en el sentido de rendirnos, ¿verdad? Ujú. Tenemos que seguir en esta lucha, porque algún ilustrado jurista ha dicho que el derecho es lucha, ¿verdad? Entonces,
en esa línea estamos trabajando. Ahora estamos aguardando que el registro, la Dirección General de los Registros Públicos nos otorgue las condiciones de dominio de varias fincas que hemos solicitado para ofrecer como garantía real, para que podamos también tener derecho, así como el señor Enzo Cardoso, a un beneficio que acuerda la ley, ¿verdad? Considerando la excepcionalidad de la prisión preventiva y llegar a un juicio oral en condiciones más justas, más equitativas, igualitarias. Perfecto, doctor. Y bueno, nosotros te agradecemos mucho por tu tiempo y vamos a estar atentos, doctor, a cualquier novedad que se pueda dar en el proceso, alguna presentación que puedan realizar en torno a lo que es la prisión preventiva de tu defendido y por supuesto también la respuesta que vaya a poder darles, que les den la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. El agradecido soy yo y cualquier novedad y estaría comunicando a ustedes, ¿verdad? Para que la ciudadanía se entere cómo se van desarrollando los acontecimientos, ¿verdad? Y para que los jueces también aprendan que el derecho a la libertad es un derecho humano y no podemos pisotear bajo ningún sentido, trátese de quién se trate, ¿verdad? Porque hoy en día escucho, pero mañana puede ser cualquiera. Sí. Totalmente, doctor. Muchas gracias, ¿eh? Buen resto de jornada. A ustedes igualmente. Te informó PDS Radio Tele Digital. El que estaba en línea con nosotros es el abogado Nelson López. Él es representante de Reinaldo Javier Cucho Cabaña. Ellos presentaron ya oficialmente una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Hablan de que se ha violentado una serie de derechos respecto a la libertad de Cucho Cabaña, que está